En esta clase la idea es reflexionar y articular a veces componentes que suelen aparecer en los primeros test que administramos en la batería y que luego, como hipótesis inicial, se corrobora hacia el final de la misma. Nos referimos en este caso, digamos, más allá del objetivo de nuestra evaluación, siempre debemos poder discriminar en primera instancia el nivel de salud o de enfermedad o de sintomatología que puede presentar una batería. Por eso siempre hablamos de que entre cada test hay como una especie de diálogo en donde un indicador que yo veo tiene que ser ampliado en su interpretación, corroborado o digamos disminuido en cuanto a la intensidad del signo en el resto de los test. Nunca un test solo, más allá de cuál test se trate, es suficiente como para evaluar la dinámica completa de la personalidad, que tampoco es abarcable 100%, pero sí con una batería tendremos, como comentamos muchas otras veces, una imagen más confiable y más integral de la persona que estamos evaluando. Bien, en este caso hemos elegido, sobre todo porque se trata de signos que se reiteran a lo largo de la batería, y seleccionamos el test de la casa como primer test. Cuando observamos signos de valencia negativa, que ahora vamos a comentar, siempre tenemos que ver si es un signo de mucha intensidad y si, por otro lado, la persona tiene recursos o un nivel de fortaleza y capacidad defensiva en su yo, como para poder regularlo y disminuir, digamos, la intensidad a través de algún mecanismo de control. Bien, seleccionamos de esta batería el primer test, que es el test de la casa, y el que finaliza la parte de gráficos, que es el test de Bender. Sabemos que, bueno, viene la casa, el árbol, la persona bajo la lluvia, el test de Bender. Con el test de Bender finalizamos la parte de gráficos y ya deberíamos pasar a la parte de verbales o test de láminas, como puede ser el cuestionario desiderativo, el Philipson o algún otro similar. Todos los demás test, como los inventarios, los cuestionarios, los test de redacción, van a complementar un poco esta batería. Bien, ¿qué encontramos al observar la casa? Encontramos como un indicador así muy llamativo, un poco la desprolijidad, un poco la sensación de que se hizo demasiado rápido y sin mucha precisión, es decir, que lo que vemos son componentes impulsivos importantes. Muchas veces el primer test de la batería puede ser el test de la casa. En otros casos también, si administramos el test del garabato o el test de los colores o algún test de redacción o algún inventario de personalidad o de completamiento de frases, sería después, pero siempre sería el primero en gráficos. Bien, entonces como decíamos, bueno, aparecen movimientos impulsivos, aparecen por ejemplo trazos que superan los límites, por ejemplo en la puerta de la casa, la forma de trazar el suelo, que hace transparencia con el camino, que no se sabe si es un suelo o es una cerca. Todos estos movimientos nos dan cuenta de poca precisión, de una tensión entre tensa por los movimientos, por ejemplo, en cruz y en ángulo que aparecen, y a la vez floja, porque, por ejemplo, en los pastos, si bien hay ángulos, estos ángulos carecen de coloración, por lo tanto, pierde energía, pierde dinamismo y pierde fuerza lo que se asocie al ángulo como forma de trazo. También nos damos cuenta que hay una polaridad en el sentido de que solamente aparecen trazos derivados de la recta y del ángulo, no aparecen movimientos curvos, ya que el suelo también tiene formas, ángulos abiertos de grado 3 o 4, pero siguen siendo ángulos y no son curvas, aunque parezcan curvas. Una cuestión también importante ver entonces es que lo que podemos decir al observar el primer test es ir armando hipótesis, nunca esperar para el final. Entonces, estos signos de impulsividad serían nuestra hipótesis. Hay signos de agresividad, hay signos de tensión, la falta de la chimenea da cuenta de ciertos bloqueos afectivos, de falta de expresión emocional, por lo tanto no habría buena regulación de los impulsos. Cuando vemos el último dibujo de gráficos, que es el Bender, que ustedes pueden apreciar, van a encontrarse que vuelven a reiterarse estos signos, es decir, que no ha mejorado ni aún después de toda la batería. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí que nos dé cuenta también de impulsividad? El espacio comprimido entre las figuras, poco espacio, que eso se asocia a hostilidad encubierta, es decir, que la persona acumula y luego libera sus tensiones de forma
a veces no adaptativa o a veces ante estímulos que no lo requieren, la susceptibilidad. Y a través de indicadores concretos podemos ver la pérdida de la oblicuidad en la figura 2. Recuerden que la figura original es en diagonal y no son círculos sino que son óvalos. Acá la persona verticalizó. Esto lo que implica es que ante las situaciones de presión, ante las situaciones de frustración o hostiles que la persona perciba en cuanto a sus propias necesidades o expectativas, digamos, tiende a no actuar en forma adecuada a la situación. La figura 13 significativamente también pierde la angulación, por lo cual volvemos a reiterar el mismo patrón. Se achica, se aumenta en el largo y pierde anchura, por lo cual también la 3 hemos comentado en otros trabajos nuestros, desde el punto de vista proyectivo, se asocia a los aspectos agresivos. Esto implica también que la persona tiene dificultad para liberar y para controlar adecuadamente sus impulsos, así como manejarse frente a situaciones de conflicto o de obstáculo con las que se tenga que ver en su realidad cotidiana. Pasamos de una figura pequeña como la 3 a una figura muy grande en relación a la figura estímulo como es la 4. De hecho también la curva está aumentada, la curvatura, y también las puntas externas de esa curvatura, lo que da cuenta de una emocionalidad elevada. El tamaño grande, pasando de uno pequeño a uno grande, da cuenta también de bastante inestabilidad afectiva, de una personalidad con variabilidad en cuanto al manejo de los impulsos. Es decir, que no es una persona muy previsible. Aunque ustedes no lo vean, les describimos como figura en el material que esto se mantuvo a lo largo de toda la batería. En el árbol, por ejemplo, utiliza una macrografía, una copa ancha y de contornos angulares, al igual que los sombreados angulares que hay dentro de la copa, el tronco pequeño, también los mismos tipos de pasto, que esto implica también tensiones con el medio ambiente. En la persona hace una figura totalmente desfigurada, también macrográfica, de trazos muy repasados, por lo cual estos estados de agresividad no son situacionales, sino que tienen que ver con aspectos más nucleares de su personalidad. Se trataba de una estructura psicopática con características de poca adaptabilidad social.